Israel y el Líbano acordaron entablar negociaciones directas tras las conversaciones de este martes en Washington para poner fin a los ataques e incursiones israelíes en el país árabe. Es el primer diálogo directo de alto nivel desde 1993. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Israel y el Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar tras las conversaciones mantenidas el martes en Washington. Beirut reclama un cese inmediato de las hostilidades, mientras que el gobierno de Benjamin Netanyahu insiste en mantener los bombardeos. Ucrania y Alemania acuerdan desarrollar un programa de defensa que incluye fabricación conjunta de drones. El canciller Friedrich Merz dice que el acuerdo envía una señal muy clara a Moscú. Hoy se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Berlín. En medio de expectativas por los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Perú, las cifras preliminares aseguran porcentajes muy ajustados. Keiko Fujimori ya tendría su pase a la segunda vuelta, pero aún no está claro quién será su contrincante. Bienvenidos. Los gobiernos de Israel y del Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar tras las conversaciones de paz mantenidas este martes en Washington, según anunció Estados Unidos, que actúa como mediador. Fueron las primeras negociaciones en 40 años. Pese al acontecimiento diplomático, Israel siguió atacando el Líbano, asegurando que los bombardeos son contra las posiciones de la organización Hezbollah, cuyo brazo armado es catalogado como una organización terrorista por la Unión Europea. Analizamos la información ahora con Joan Cabasés en Beirut. Joan, ¿cuáles son los objetivos con los que cada uno de estos países inicia este proceso diplomático? Hola, ¿qué tal? Sí, vemos cómo ambas partes se sientan a la mesa de negociación con objetivos distintos, algo que reduce la posibilidad de éxito de este nuevo proceso diplomático. Por un lado, Israel rechaza frontalmente un alto el fuego con la milicia libanesa Hezbollah y separa el frente bélico en Líbano de las negociaciones incipientes con el Estado de Líbano, con quien dice además que persigue Israel establecer relaciones amistosas, algo muy impopular entre los libaneses. Beirut, por su parte, ansía un alto el fuego de manera inmediata que frene la ofensiva israelí sobre Líbano. Beirut dice que primero tiene que llegar el alto el fuego y después pueden llegar conversaciones sobre cuestiones de mayor calado, como por ejemplo delimitar la frontera ahora inexistente entre ambos países o abordar un posible acercamiento al Estado judío. En cuanto al desarme de Hezbollah, Líbano se ha comprometido con este proceso que ya empezó el año pasado por su propia cuenta, pero pide tiempo para hacerlo de manera gradual, un tiempo que vemos que Israel no le concede, al menos por el momento, puesto que tiene prisa por erradicar esa amenaza en su frontera norte. Joan, ¿hay consenso interno en el Líbano sobre iniciar negociaciones directas con Israel? No existe ningún consenso interno en Líbano alrededor de esta cuestión. Hay que tener muy presente que las negociaciones con Israel son algo que tienen muy pocos precedentes en el país o entre ambos países. Lo comentabais, ocurrió en los años 80 y desde entonces no ha ocurrido más, y negociar con Israel en Líbano es algo así como una cuestión prácticamente tabú. Es verdad que en Líbano hay centenares de miles de personas que rechazan frontalmente la idea de negociar con Israel. Son al menos en parte, los libaneses del sur del Líbano, que han padecido hasta 5 ocupaciones por parte del ejército israelí en las últimas décadas. Pero es también cierto como al mismo tiempo hay una parte significativa de la sociedad libanesa que pide un cambio de época, que pide salir de este ciclo de violencia entre la milicia libanesa Hezbollah y el ejército de Israel. Esta parte de la población libanesa apoya la idea de un nuevo Líbano que se priorice a sí mismo y que fortalezca su propia soberanía, aunque eso pase por romper tabús como negociar con el vecino israelí. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría haber una segunda ronda de negociaciones con Irán en los próximos días. En declaraciones al periódico conservador estadounidense New York Post,
Trump dijo que las conversaciones podrían tener lugar nuevamente en Pakistán, país que impulsa desde hace semanas el diálogo entre ambas partes. Entre tanto, salen a la luz detalles de las primeras negociaciones que tuvieron el fin de semana en Islamabad y que concluyeron sin acuerdos. Según declaraciones de dos altos funcionarios iraníes y un funcionario estadounidense citados por el diario The New York Times, Irán le ofreció a Estados Unidos suspender sus actividades nucleares durante 5 años. Washington insistió en que el periodo debía cuadruplicarse, pidió 20 años de parón nuclear. Pese al estancamiento, ambas partes reconocieron que las discusiones podrían reanudarse e incluso consideraron una segunda ronda de conversaciones directas. Y ampliamos con José Díaz Briceño desde Washington. José, ¿hay señales desde Estados Unidos que indiquen la posibilidad de una ronda o una nueva ronda de negociaciones? La señal más clara son estas declaraciones del presidente Trump al diario The New York Post, donde asegura que algo muy interesante podría estar ocurriendo en los próximos 2 días. Las filtraciones sobre una posible nueva ronda de negociaciones provienen tanto de funcionarios en Teherán como también de funcionarios en Islamabad, en Pakistán, y también en Washington. En específico, hay 2 temas que saltan la atención. Uno, que el lugar de negociaciones no necesariamente tendría que ser Islamabad, como ocurrió el fin de semana pasado, sino que incluso podría ser Ginebra. Sin embargo, el propio presidente Trump dijo que él preferiría que fueran en Pakistán ante la buena relación que tiene con ese gobierno. Y en segundo lugar, un tema interesante es que de ocurrir estas negociaciones a partir del jueves, estas no necesariamente involucrarían, de acuerdo con las filtraciones, al mismo nivel de funcionarios. Recordemos, el vicepresidente J.D. Vance fue quien encabezó la delegación estadounidense en Islamabad el sábado. Bueno, ahora, según el diario The New York Times, Irán le ofreció a Estados Unidos suspender sus actividades nucleares durante 5 años. Washington insiste en que el periodo debía cuadriplicarse. ¿Qué razones estratégicas y de seguridad explican la gran diferencia entre la propuesta de Irán y la exigencia de Estados Unidos respecto a la duración de esa suspensión nuclear? Una total divergencia estratégica entre las ambiciones de Irán y las de Estados Unidos, que marcan básicamente una diferencia sobre 2 principios: soberanía y seguridad. Hasta el momento, Irán no ha renunciado a lo que ellos consideran es el derecho soberano para enriquecer uranio, y es por eso que el tiempo de moratoria de 5 años ha sido lo que las filtraciones a The New York Times muestran que fue su posición, al menos inicial. Por parte de Estados Unidos, sin embargo, la moratoria de 20 años al enriquecimiento que se le propone a Irán es prácticamente, aquí en Washington se considera una prohibición infinita al enriquecimiento, y esto lo hace en principio la administración Trump por las dudas, pues consideran que el tema de 5 años que Irán propone es simplemente una táctica dilatoria para avanzar en un arma nuclear. Veremos exactamente si se concreta este tipo de discusiones y este tipo de debates en una próxima mesa de negociación. Muy pendientes entonces. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y vamos con otro tema. El canciller alemán Friedrich Merz recibió este martes al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como parte de las primeras consultas gubernamentales entre Alemania y Ucrania desde el 2004. Los mandatarios firmaron varios acuerdos para fortalecer la cooperación militar. Ambos líderes firmaron importantes acuerdos de cooperación en materia de defensa, los que contemplan, entre otros, el financiamiento de centenares de misiles interceptores, la entrega de sistemas de defensa antiaéreas y la producción conjunta de drones. El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que esto envía una señal clara al Kremlin y que apoyar la seguridad e integración europea de Ucrania beneficia a Alemania y a todo el bloque de los 27. Invertir en un futuro unidos y reforzados. Ese fue el mensaje central del canciller federal alemán Friedrich Merz al firmar en Berlín una serie de acuerdos de colaboración en seguridad, tecnología de datos y recuperación industrial con Ucrania. Queremos aprender unos de otros, más aún que en el pasado. Queremos una Ucrania democrática, soberana, como socio poderoso en una Europa libre, segura y próspera.
Previamente en la Cancillería, Merz y Zelensky asistieron a una exposición de drones desarrollados conjuntamente entre Berlín y Kiev desde el comienzo de la invasión rusa. Ambos líderes elogiaron la colaboración. Merz dijo que Alemania tiene mucho que aprender de los logros militares ucranianos. A ningún otro ejército en Europa se lo ha puesto tan a prueba en combate en las últimas décadas. No hay sociedad que se haya vuelto más resiliente que la de Ucrania, ni industria de defensa más innovadora que la ucraniana. Zelensky dijo que espera que el cambio de régimen en Hungría facilite las cosas en la Unión Europea para apoyar a Ucrania. Esperamos que Alemania, uno de los líderes de la Unión Europea, nos ayude a desbloquear rápidamente 90.000 millones de euros para que podamos reponer nuestro equipamiento ucraniano con inversiones. Y así, el uso total del equipamiento en el campo de batalla será aún mayor. Merz prometió ayuda para la seguridad energética y aseguró que Alemania facilitará la reintegración de refugiados, intentando evitar en primer lugar que abandonen Ucrania. Hemos dejado claro, una vez más, que apoyaremos los esfuerzos de Ucrania para reducir el número de hombres en edad militar que abandonan el país. Es algo indispensable para la capacidad de defensa, la cohesión social y la reconstrucción de Ucrania. Ambos mandatarios pidieron un fin negociado, rápido y permanente de la guerra con Rusia, sin forzar a Ucrania a ceder territorio y sin perjudicar a los aliados europeos de Kiev. Rusia sigue buscando un motivo para no acabar esta guerra. Europa es uno de esos motivos, pero el principal son ellos mismos. Ampliamos con Paola Álvarez, la corresponsal política de DW. Paola, las consultas entre los gobiernos de Alemania y Ucrania no se producían desde el 2004. ¿Por qué ahora? Bueno, Silvia, han ocurrido muchísimas cosas en estas 2 décadas, pero la primera que ocurrió mucho antes de la coyuntura internacional actual fue que dejó de existir un interés, sobre todo del lado alemán. Este formato que hemos visto hoy en Berlín de consultas entre gobiernos a nivel ministerial y de líderes que se suele desarrollar en 1 o 2 jornadas, suelen destinarlo los gobiernos a socios muy estrechos, y aunque Berlín nunca se ha alejado de Kiev y ha sido mediador clave con Rusia en todas las fases de las tensiones y conflicto, lo cierto es que pocas veces han estado tan cerca como aliados como lo están ahora. Lo ha dicho hoy el canciller Merz, no son palabras vacías. Con la gran pérdida de apoyo estadounidense que ha experimentado Zelensky, la poca confianza en general que está generando la administración Trump, lo cierto es que Alemania se ha convertido ahora en el principal aliado de Ucrania. Se ve en las cifras de apoyo armamentístico y logístico, y lo muestran también los actos, porque Merz está llevando la causa ucraniana allá donde va. Ya lo hacían también sus predecesores, hay que decir, y también porque ese cambio de era que anunció el ex canciller Scholz con el comienzo de la invasión rusa en Ucrania ha conllevado en Alemania un rearme, y esta asociación estratégica que estamos viendo con esa fabricación de armamento conjunto es muy oportuna para los de Merz, que pueden crear industria nueva con la que abastecer, pero también con la que abastecerse, aprovechando, hemos escuchado, la experiencia de guerra de Ucrania y además en plena carrera armamentística internacional. El canciller lo ha reconocido con sinceridad. Estos pactos en defensa, las alianzas de la industria armamentística, no son buenos solo para Ucrania, sino para Alemania y de paso la Unión Europea. Zelensky ha vuelto a decir, por ejemplo, que va a cooperar con sus socios europeos para fabricar sistemas de defensa contra misiles balísticos, un área en la que ahora Europa está dependiendo de Estados Unidos. Bueno, cooperación en defensa y nuevas alianzas en la industria armamentística, pero Merz resalta que el objetivo principal es la paz. ¿Cómo se lee esto en este contexto? Sí, no queda duda. De hecho, Merz ha asegurado este martes también que ya está preparando una nueva reunión con representantes europeos, ucranianos y estadounidenses para reactivar las negociaciones de paz para Ucrania, que llevan, lo hemos visto, semanas paralizadas. Y también, como hemos escuchado antes, Kiev quiere la paz, pero no a cualquier precio, y Alemania, una vez más, va a apoyarle en ese camino. No hay que olvidar que en esas consultas entre gobiernos de hoy no solo se ha firmado cooperación en defensa, también pactos para la reconstrucción del país, para la digitalización, para nuevas infraestructuras y seguridad energética. Merz lo ha dicho, quiere una Ucrania fuerte y soberana, porque lo que se pretende es que esa asociación y colaboración entre ambos países dure mucho más allá de esta guerra. Muchísimas gracias, Paola Álvarez.
Y vamos a ver esas consecuencias de la guerra, pero en la economía con Belén Blancar. Gracias, Silvia. Pues íbamos con previsiones del Fondo Monetario Internacional y es que la institución advierte de la amenaza de recesión mundial si la guerra se prolonga y el petróleo se encarece más. El fondo recorta 2 décimas el crecimiento global para este año hasta el 3,1%. En el escenario más grave, la inflación se dispararía al 6%. El economista jefe del FMI subraya que de prolongarse el conflicto el impacto podría ser enorme. El peor escenario contempla un crecimiento del 2%, una caída similar a la de episodios de contracción como en la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. Por ahora, el FMI apunta a un escenario basado en un conflicto relativamente corto. Escuchemos. Nuestro informe presenta 3 escenarios basándonos en un conflicto relativamente corto y un aumento moderado del 19% en los precios de la energía en 2026. Aún así, no se podrá evitar cierto daño. El crecimiento mundial cae al 3,1% este año, por lo que se rebaja la previsión hecha en enero y la inflación general alcanza un 4,4%. Varios escenarios en una economía afectada por la sombra de la guerra. Lo comentamos con Ana Nieto allí en Nueva York. Ana, ¿qué economías van a sufrir más este retroceso? Bien, lo primero, decirte que el fondo lamenta que la guerra haya acabado con un crecimiento económico más firme y que se había terminado adaptando al revés arancelario de Estados Unidos. Ahora tiene estos 3 escenarios, el menos malo, el adverso y el severo, que dependen de la duración de la guerra. El efecto va a ser muy desigual en distintas zonas del mundo. De hecho, la proyección con este escenario menos malo deja a Estados Unidos con un crecimiento del 2,3%, que es mejor que el 2,1% del año 2025. La Unión Europea, sin embargo, pasa del 1,4% al 1,1%, la zona de Latinoamérica y el Caribe del 2,4% al 2,3%, e India y China también van a estar muy afectadas por el cierre de Hormuz. India casi pierde 1 punto en el crecimiento. Las economías más afectadas van a ser, en cualquier caso, las de Oriente Medio y el norte de África, pero también los países importadores de energía y otras materias primas, y además países de bajos ingresos que tienen menos capacidad para hacer frente a las subidas de los precios, tanto de la energía como de los alimentos, y una persistente inflación. Y Ana, ¿qué recetas tiene el FMI para estos momentos tan complejos y preocupantes? La primera y más obvia sería acabar con la guerra para limitar los años ya hechos a la economía, pero más allá de eso, la primera tarea recae sobre los bancos centrales. Segundo, según el Fondo Monetario Internacional, tienen que comunicar claramente que están dispuestos a actuar, y el Fondo Monetario cree que en este momento pueden esperar y no subir las tasas de interés porque no hay expectativas inflacionistas de largo plazo de momento, porque están ancladas con firmeza. Mientras no se eleven, no hay prisa para mover ficha, pero es algo que puede cambiar. Por lo que se refiere a políticas fiscales, el fondo dice que hay poco margen de actuación, y no solamente por los déficits o la subida de la deuda global, sino también por la eficacia de muchas de las medidas. Los economistas de esta institución dicen que no hay que adoptar medidas populares como subvenciones a la energía, sino que hay que hacerlas muy centradas en los más vulnerables y de forma temporal. Y una lección que tampoco creo que vaya a gustar mucho en Washington, en Estados Unidos. El fondo pide una adopción más rápida de energías renovables en todo el mundo. Ana Nieto, Nueva York, muchas gracias por estas informaciones. Gracias, Belén. Y otro tema del día, Estados Unidos ha levantado este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. Así lo ha anunciado el Departamento del Tesoro estadounidense. A partir de ahora, Washington autoriza las transacciones y servicios financieros con el Banco Central venezolano, así como con el Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro. La administración Trump acelera el levantamiento de sanciones contra Caracas desde que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, asumiera el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses en enero de este mismo año. Y en este punto conectamos con la periodista Elizabeth Hostos para preguntarle la siguiente pregunta. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo afectará esta medida a la economía de Venezuela y a sus transacciones internacionales? Gracias, Belén. Un saludo especial para ti y tu audiencia.
En efecto, será una noticia de alto impacto positivo en las cuentas de la República, por cuanto desde el año 2019 no se podía negociar con divisas y con empresas internacionales que desearan hacer negocios con Venezuela. Entraría una cantidad importante de divisas por el mercado regular y el mercado tradicional de toda la vida en Venezuela. El dólar con Estados Unidos, con hidrocarburos, con el sector de las minas, y impactaría indudablemente en la economía de la gente del día a día, por cuanto entran divisas a la República, se controla la inflación y también los bancos podrían dar créditos. Estos son pasos que está dando el gobierno de Estados Unidos para normalizar las relaciones comerciales con Venezuela y, por supuesto, con el sector petrolero, Belén. Seguiremos atentos a esos pasos de acercamiento. Elizabeth Hostos, gracias por esta conexión. Gracias a ti. Hasta luego. Seguimos en la región ahora con una cita con las urnas. Silvia. Nos vamos directamente a Perú. Allí la carrera por pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales continúa en suspenso con un lento escrutinio que todavía no llega al 80% debido a graves problemas en el reparto del material electoral que llevó a grandes retrasos en algunos locales y a la extensión de la jornada electoral al lunes en otros colegios. Keiko Fujimori continúa encabezando el conteo, pero detrás hay 3 candidatos con posibilidades de quedarse con el segundo puesto: Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez. El Centro Carter llama a la transparencia y al respeto del proceso. Perú finalizó este lunes sus elecciones presidenciales tras extender la jornada un día más por problemas en la distribución de material electoral en 13 centros de votación en el sur de Lima. La falla logística dejó a más de 50.000 personas sin poder votar. En estos comicios los peruanos eligieron también diputados y senadores. Mientras continuaban la votación este lunes, algunos manifestantes expresaron su desconfianza. Bueno, ahorita lo que estamos pidiendo es esto, que revisen todas las actas, ¿no? Que revisen todas las actas porque ha habido fraude, pues. Y ahora también esto nos parece muy sospechoso que en 2 días, creo que por primera vez, en 2 días haya este tema de las votaciones. Y las personas que van a votar hoy día, obviamente van a votar por Keiko o por López Aliaga. Las proyecciones indican que los 50.000 votos en juego este lunes no amenazarían el pase de Keiko Fujimori al balotaje previsto en junio, pero aún no es posible prever quién obtendrá el segundo lugar. La candidata Keiko Fujimori mantiene una ventaja clara sobre el resto de candidaturas, incluso al considerar el margen de error de ambas candidaturas. Esto permite afirmar con alto nivel de confianza estadístico que la candidata Fujimori se ubicaría en el primer lugar y avanzaría a la segunda vuelta. Sin embargo, para el segundo lugar se identifica una superposición entre los rangos estimados de los candidatos Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Con 35 candidatos en carrera, estas elecciones reflejan la fragmentación de un país que busca salir de años de corrupción, violencia e inestabilidad política. Bueno, como país estamos mal, falta organización. Bueno, ese es el Perú que amamos, pero hay que seguir para adelante nomás. Es nuestra democracia, son nuestras leyes. Hay que ir mejorando poco a poco, pues. ¿Qué nos queda? Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a las urnas en unos comicios que también restauran el Parlamento bicameral, ausente desde 1990, una apuesta institucional en un país que lleva décadas intentando reconstruir su democracia. Y en Argentina comenzó este martes el nuevo juicio por la muerte en 2020 de Diego Maradona, con una dura acusación de la Fiscalía contra el equipo médico que atendía al astro del fútbol. La noticia del fallecimiento del campeón mundial con Argentina llevó a cientos de miles de personas a las calles en un duelo colectivo en medio de la pandemia del coronavirus. Un grupo de improvisados. Así calificó la Fiscalía al equipo médico que atendía a Diego Armando Maradona antes de su muerte el 25 de noviembre de 2020. El astro argentino murió a los 60 años a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar tras varias horas de sufrimiento. Recibía cuidados de 7 profesionales de la salud en su residencia privada de Tigre, al norte de la provincia de Buenos Aires.
Médicos, enfermeros y psicólogos, todos ellos acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus actos podían derivar en la muerte de su paciente. Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte. A cualquiera que se le hubiese ocurrido trasladarlo en su última semana a una clínica, en un auto, en una ambulancia, le salvaba la vida. También estuvieron presentes en la sala de audiencias las hijas de Maradona y una de sus exparejas, además de otros familiares. Queremos justicia el día de hoy y siempre. Medio centenar de seguidores acudieron frente a las puertas con el mismo pedido. Los abogados defensores sostienen que los profesionales actuaron conforme a los protocolos médicos y que la muerte se debió a una evolución clínica imprevisible sin responsabilidad penal. Después de las pericias que se hicieron en instrucción suplementaria que contradicen la Junta de la Bonaerense que se hizo en el año 2021, la acusación quedó desvirtuada. Primero, el dolo quedó caricaturizado, es decir, no hay dolo. Y segundo, con respecto a la posibilidad de atribuirle la muerte a mi clienta o a alguno de los otros imputados, es imposible, no hay nexo de causalidad entre la muerte de Diego Armando Maradona y las conductas desplegadas por los que están llevados a juicio. Este nuevo juicio tiene lugar tras el escándalo del primero, en 2025, que fue anulado después de que salieran a la luz imágenes de la jueza Julieta McIntosh participando en un documental clandestino no autorizado dentro del proceso, lo que puso en duda la imparcialidad del tribunal y obligó a reiniciar la causa. El nuevo proceso constará de 30 audiencias y no finalizará antes de julio. Y un bonito patas recién nacido en un zoológico de México recibe atención especial tras ser separado de su madre, que no pudo hacerse cargo de él. El pequeño, bautizado como Yuji, nació a principios de marzo en Jalisco y se recupera bajo el cuidado del Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico de Guadalajara. Pero lo que ha conquistado al público es su inseparable compañero de peluche, al que Yuji se aferra para sentirse seguro. Los medios mexicanos ya lo llaman el ponche tapatío, en alusión a un macaco japonés que se hizo viral este año abrazando un orangután de juguete. Y con el monito patas terminamos este informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.